Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Claudia Angélica, pero chicos, que me distraiga un segundo, pero ya saben que aquí yo valido que la transmisión está correcta. Sirve que mientras nos vamos conectando, ¿verdad? Se van poniendo cómodos. Denme nada más 3 segunditos. Y bueno, pues como algunos de ustedes ya saben, y quienes son nuevos por aquí, bienvenidos y gracias por estar por estos lares. Eh, pues yo soy estudiante de Kabbalah en el Centro de Kabbalah México. Me estoy formando como angeloterapeuta, hago sesiones de canalización de mensajes angelicales. Y bueno, sobre todo estoy muy agradecida por esta oportunidad, muy agradecida con Caridad González Lerma. Ya estoy aquí revisando la transmisión. Muy agradecida con Caridad González Lerma por la oportunidad y el empujón que me ha dado. No están ustedes para saberlo, pero yo estaba bastante tímida, bastante resistente con el tema de dar este tipo de pláticas, pero Cari, linda, gracias que siempre pues nos ayuda a que obtengamos nosotros mismos, a que saquemos pues todo nuestro potencial y echemos mano de todo eso que uno trae ahí que no se ha dado cuenta. En este caso lo que yo tenía era una ansia tremenda de compartir con ustedes y me encanta poder hacerlo pues con estos temas que yo quiero compartirlos porque a mí en lo personal me han servido muchísimo. El día de hoy vamos a hablar de un tema tremendo, tremendo en cuanto a su importancia, tremendo en cuanto al impacto que tiene en la vida de todos nosotros y tremendo también porque pues es un tema que ha estado muy presente a nivel mundial, ¿no? Ya desde hace unos meses, desde hace más de un año, con esta situación pues mundial que estamos viviendo todos. Desafortunadamente para algunas personas y para algunas familias ha sido un tema pues todavía más impactante, ¿no? Pero todos de alguna forma nos hemos tenido que enfrentar en esta época pues al duelo, ¿no? Al duelo por Marumuro, gracias por estar aquí, linda Fabi, Ana, gracias a quienes se están uniendo. Compartan, compartan, porque les prometo que el tema de hoy está bien chulo. Eh, y como les iba diciendo, tiene más de un año que todos hemos estado viviendo de una forma u otra duelos, tanto a nivel de pérdidas de seres queridos, de seres cercanos, pero no solo eso, sino también de trabajos, de formas de hacer las cosas, de formas de trabajar, formas de estudiar, formas de convivir, formas de relacionarnos. Todos esos cambios tan fuertes, sin duda, son duelos. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una gran mujer que de verdad es un ejemplo tremendo de vida. A mí las charlas en conciencia, que tengo también el honor y el gusto de conducir, me gustan porque siempre saber de una historia de vida es enriquecedor, ¿no? Una historia de vida siempre o casi siempre nos va a dejar, si ponemos atención, siempre nos va a dejar algo, algo a nosotros, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de una súper historia de vida de alguien que realmente, pues yo admiro demasiado y que en cuyo libro, en uno de sus libros me basé para hacer el reto que ya mencionó muchas veces aquí, el de 21 días para iluminar tu vida, uno de sus libros que es maravilloso. Si tienen oportunidad de leer lo que sea de ella, es increíble. Es Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, que no solo por lo que hizo, ya lo leyeron en la descripción del video, ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, ya sentó los principios de la tanatología, también fue, yo me atrevería a decir que la primer persona que en un nivel científico empezó a abordar todo este tema de la vida después de la muerte. No solo por eso ya, digo, como si fuera poco, no solo eso ya es interesante per se, sino su vida misma es tremenda y hoy la charla que les voy a dar es porque sí quiero que sepan un poco más acerca de su vida, de quién fue esta gran mujer y cómo fue que llegó justamente a cumplir con su misión, que fue este legado que nos dejó, que fue lo que la llevó a todo esto. Entonces, pues vamos para adelante. Ahora sí que hoy literal es como que les cuento un cuento. Y primero que nada quiero decirles que el término de tanatología se acuñó desde 1901 por un ganador de un Nobel, cuyo nombre no tengo muy fresquito ahorita, pero
Este médico que ganó un Nobel y que acuñó el término de tanatología, pues lo cierto es que en ese entonces la tanatología era más un estudio de cadáveres que realmente un estudio de procesos, ¿no? Entonces, si bien este término ya existía, fue Elizabeth Kubler-Ross quien empezó realmente a estudiar los procesos que viven la gente pues, que ya está próxima a trascender, los moribundos. Ella fue la primera que empezó a estudiar estos procesos y que llegó a determinar cuáles eran las fases del duelo, ¿no? Hablando en términos de gente que muere. Sin embargo, pues ya más adelante se llegó a la conclusión de que estas fases pues se aplican para pues la gente que está próxima a trascender y que lo sabe, pero también a la gente que se queda aquí, pero también cuando terminas un trabajo, cuando te corren de un trabajo, cuando renuncias a un trabajo, cuando te cambias de casa, cuando truenas en una relación, cuando se disuelve un matrimonio, o sea, todos esos procesos fuertes de la vida implican un duelo, aunque sea un proceso que tú decidiste y aunque sea algo que tú estás feliz de haber emprendido, de alguna manera siempre existe un duelo y es bueno conocer estas etapas. Hoy no las vamos a hablar con detalle, de hecho se me está ocurriendo en una de estas clases quincenales que Cari me ha dado oportunidad de dar estas charlas quincenales, quizá sería bueno hablar de los procesos del duelo. ¿Les parece bien? Entonces, no las vamos a hablar con detalle, como les dije, vamos a hablar de la vida de esta gran mujer, de cómo llegó a esto y sobre todo quisiera hablar de la vida después de la muerte. Gracias, Ángeles. Sí, es un tema muy interesante, la verdad. Qué bueno que pudimos hablar de ese hoy. ¿Por qué quise hablar justo de esto? Bueno, primero porque como les digo, en algún bache que tuve en el despertar, la noche oscura del alma que le dicen, que yo viví, la verdad es que acercarme a conocer a esta gran mujer, a Elizabeth Kubler-Ross, a mí me ayudó muchísimo. Como no tienen ustedes una idea, para mí fue un salto cuántico conocerla y leerla, porque fue una mujer muy, muy sabia. Entonces, ahora que estamos hablando del elemento fuego aquí en Conciencia, y que el elemento fuego implica muchas fases del procesos del alma y procesos relacionados con la energía y que hay más allá de lo material, pues creo que es un buen momento para hablar sobre este tema y ya. Mi linda Lulú, ¿cómo estás? Ay, te mando muchos besos. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, primero les quiero decir que sí, hice mis apuntes. Ya ven que yo siempre hago mis apuntes, entonces estaré volteando de repente, pero no se los voy a leer, no se preocupen. Y aunque se los leyera yo, leo muy bonito, así que no se iban a aburrir, pero ahorita aquí me voy a estar apoyando porque sí, hay cosas puntuales que sí no quise dejar de mencionar. Entonces, bueno, Elizabeth Kubler-Ross nació en Suiza en 1926, el 8 de julio, de hecho acaba de ser su cumple, ¿qué tal? Hace un mes. Y pues al nacer en un pueblo así, en una época así, quiero decirles que además ella fue trilliza. Entonces, ella menciona que el ser trilliza para ella de chiquilla fue algo terrible, ¿eh? Porque decía, imagínate que te visten igual que a tus otras dos hermanas, que vas por la calle y toda la gente, wow, qué curiosas, qué chistosas, ¿cuál es cuál? A ver, ¿cuál es cuál? Y que ella así como de, ay, qué chistoso, ¿no? Y que luego su misma mamá decía, sí, es que a veces ni yo las distingo. Entonces, pues sí, comenta que para ella de chiquilla eso fue algo terrible porque sentía como que no tenía su propia personalidad. Y ella misma platica que sin embargo, pues ahora se daba cuenta de que eso fue lo que a ella la llevó a luchar por crearse una identidad. Y como no, a una identidad bastante fuerte. O sea, Elizabeth Kubler fue una mujer pues así como luchona, ya saben, como muy fuerte, muy testaruda en muchas ocasiones, ella misma lo describe, yo no estoy diciéndolo. Quiero decirles que, por cierto, esta charla está basada en su autobiografía, La Rueda de la Vida, que si algún día lo pueden leer, yo se los recomiendo de todo corazón. Ese libro es una joya, así, una joya. Ella escribió La Rueda de la Vida cuando tenía 70 años. Uh-huh. Y estaba postrada en cama a consecuencia de strokes, de derrames cerebrales, que
que le dieron constantemente y que poco a poco la fueron dejando pues totalmente dependiente, ¿no? Y ahorita les voy a hablar un poquito más de su misma visión de lo que eso significaba. Hola Carmen, qué bueno que estás aquí, gracias. Bueno, pues como les decía, ella era una mujer muy sabia y me llama mucho la atención una frase que ella dice al inicio de su autobiografía y dice, lo único que a mi juicio sana verdaderamente es el amor incondicional. Y también ella afirmaba que no existen las casualidades. Les estoy hablando de una mujer judía que no era judía practicante, ella misma lo dice, o sea, ni siquiera comía kosher, nada, o sea, ella tenía como su propia ideología, sin embargo, ella siempre creyó en un ser superior, siempre, eso sí, pero no seguía de forma estricta una disciplina espiritual. Entonces, al leer su autobiografía, más me asombra entonces que sin tener una guía espiritual estricta a la que estuviera pegada, ella era una mujer sumamente espiritual y sumamente sabia, ¿no? Eh, Ella hizo cosas fabulosas como que en 1985, cuando surgió, y fíjense, estamos hablando de una época, ya van a oír, fue cuando surgió el SIDA, cuando se descubrió el SIDA, ¿no? Y que había quienes hayan vivido en esa época o tengan un recuerdo de cómo eran esos tiempos, había demasiado miedo por esa enfermedad, había demasiados prejuicios, demasiada discriminación. Y en medio de todo eso, ella decidió que iba a adoptar bebés infectados con SIDA. Y fue una decisión que le causó mucha polémica, que hizo que la fuera muy rechazada, muy mal vista. Abrió en una granja en un pueblo que hoy no recuerdo cuál es, pero en Estados Unidos, pero era me parece que era en esos lugares de Estados Unidos donde hay muchos prejuicios. Ven que hay zonas donde la gente es como que, digamos, más cerrada, como en muchas partes del mundo, que conste, ¿no? No estoy diciendo, pero hay, en todos los países como que hay zonas donde es como más difícil para la gente aceptar ciertas cosas. Y ella decidió, ¿por qué no? Como había mucha naturaleza, abrir una granja para que hubiera mucho contacto con la naturaleza, animalitos, todo, y llevar allí a los niños. Y los vecinos le incendiaron esa granja. Fue una cosa terrible. La autobiografía inicia con ella contando esto, contando cómo ella estaba en un viaje lejos de la ciudad y la llamaron y le dijeron, Elizabeth, tienes que venir, por favor, ven. Eh, y pues bueno, trataron de hacerle saber la urgencia de ir, pero al mismo tiempo ocultarle la gravedad de la situación, pero ella lo sabía porque ya había estado recibiendo muchas amenazas, porque la gente se sentía amenazada por esos bebés, creían que solo por estar cerca se iban a contagiar. ¿Les suena familiar a estos tiempos? Y lo que terminó haciendo esa gente fue reducir a cenizas esa granja, con lo cual ella incluso perdió muchos recuerdos personales, muchos de sus documentos, de sus investigaciones en papel. Sin embargo, ella inicia contando esto y diciendo que pues ella estuvo acostumbrada siempre a ir en contra de la corriente y que eso no la iba a amedrentar. Y en efecto no la amedrentó y bueno, ella siguió trabajando y se levantó de ese golpazo. Pues ya no estaba, ya no era una jovencita. Les recuerdo que ella nació en 1926, esto pasó en 1985, ¿no? Ya por ahí de los 60 años. Entonces, pero bueno, pues ella todavía se sentía muy fuerte y si 60 años es una edad en que uno seguramente está muy fuerte todavía para hacer muchas cosas y pues ella siguió adelante. Sí, totalmente. Y me encanta porque además ella lo cuenta, incluso la forma como lo dice Lulu Ramírez, qué fortaleza. No, no sabes, le sigo contando. La manera como ella lo relata, te das cuenta que ella era una mujer de una pieza. O sea, que no se sentó, pobre de mí. No, 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 no. Bueno, pues le sigo diciendo. Pues ahora sí, ya que ella cuenta esto como diciendo, miren, esta soy yo, para que se den una idea quién soy yo y de quién van a leer la autobiografía, ella inicia contando este capítulo de su vida tan terrible y tan lamentable, ¿no? Y enseguida ya empieza a narrar su vida, regresamos a que ella nació trilliza, que no la distinguía a veces ni su mamá, ¿no? Entonces con una gran decisión de formarse su propia identidad. ¿M? Y cosa que a veces no fue fácil, ni para ella ni para los que la rodeaban, dicho por ella misma, ¿no? Entonces, su deseo más grande era ser médico.
Imagínense en un pueblito rural en Suiza, por ahí de 1926, donde por supuesto la mujer siempre tenía un papel un poco, pues como, pues no muy preponderante, ¿verdad? Y ella decide ser médico. Entonces ella cuenta, hola José Eduardo, qué bueno que estás aquí. Ella cuenta que un día en la escuela, en la primaria, dicen, a ver niños, quiero que escriban en un papel qué es lo que ustedes quieren ser de grandes, típico, ¿no? Y ella en ese momento piensa, ay, pues voy a escribir sobre mi anhelo de ser médico. Resulta que una noche su papá sienta a sus tres hijitas, tenían un hermano mayor que ese ya estaba en la universidad desde cuándo, sienta a sus tres hijas y dice, a ver, tú te vas a ir a la universidad, a ti te vamos a pagar la universidad, tú vas a irte a educar en un colegio de señoritas. Y tú, Elizabeth, y entonces cuenta Elizabeth que ella estaba así de, ay, a lo mejor mi papá ya detectó mis anhelos y me va a decir que me va a pagar también la universidad para irme a ser médico. Y tú, Elizabeth, vas a ser secretaria en mi oficina, porque yo necesito una secretaria eficiente. Y en ese momento ella dice, por supuesto que no, yo no voy a hacer eso. No, ¿cómo no? Tiene una de tantas peleas que después tuvo con su papá y muy decidida en su trabajo de la escuela escribe, voy a ser médico. Y además, y cito, escribe, deseo descubrir la finalidad de la existencia. ¿Qué tal una niña de primaria escribiendo eso? Lo cual también me lleva a que chicos siempre bueno, yo he escuchado y los invito a que pongan atención. Cuando uno es niño, todavía está muy conectado con muchas cosas, muchos tenemos recuerdos o de vidas anteriores o experiencias de antes de nacer, o te preguntan qué vas a hacer de grande. Piensa cuando eras chiquito y te preguntaban eso, ¿tú qué querías ser de grande? ¿Qué querías hacer? ¿Cuáles eran tus anhelos? Así, la verdad, no me los cuentes, no se los digan a nadie, pero si ustedes piensan, desde chiquitos ustedes ya sabían, porque tu alma está muy conectada todavía con la luz y con lo que vienes a hacer. Entonces ella muy conectada. Ay, mi Angie Moctezuma, dorada de la vida. Qué honor que andes por aquí. Una de mis autoras favoritas, sí, totalmente Angie. Como les he dicho a mí, Elizabeth Kibler me salvó la vida, me salvó de un bache que algún día les contaré. Ahí les voy a platicar, pero sí. Bueno, pues ella de niña se enfermó gravemente. Y en una cama de hospital vio morir a una niña que estaba al lado. Y ella cuenta que esta niña, que tristemente pues no logró sobrevivir, se comunicaba con ella telepáticamente, ¿no? Y que ellas ahí, ella muy grave ahí yaciendo en la cama de hospital y la niña también, y se comunicaban, y que la niña de alguna forma le dijo que ella sabía que ya se iba. Y ella le dijo, bueno, pues me da mucha pena, y la niña también telepáticamente le dijo, no te preocupes, ya me están esperando del otro lado, ¿no? Fue la primera experiencia que ella tuvo, pues de ver a alguien morir, de que esa persona le hiciera saber que había algo del otro lado. Y también fue la primera experiencia que tuvo de lo duros e indiferentes que pueden ser que podía ser el personal médico con gente que estaba en las condiciones que ellas estaban. Y eso la marcó mucho, el ver la indiferencia, la frialdad con que las trataban. ¿Ok? Eh, Más tarde su hermana enfermó de polio y eso la determinó a que ella iba a ser médico, pero además que iba a ser un médico competente, que iba a ser un médico atento o una médica atenta y que iba a ser además afectuosa, ¿no? Todas esas experiencias la fueron determinando a actuar de esta forma. Eh, Cuando era niña también y empezó a escuchar sobre la Segunda Guerra Mundial, le dolía tanto escuchar esas historias tristes, de alguna forma enterarse muy de cerca de las experiencias que estaban viviendo, que también se determinó a que iba a ir a Polonia a ayudar a la gente que luchaba. Y también se determinó a ir y ayudar a los niños. Yo supongo que marcada por esa experiencia que ella como niña vivió y con la niñita de al lado, ¿no? Así es, Lulu, los apegos totalmente. Y bueno, finalmente, en algún momento de la vida, el, llegó el momento, valga la redundancia, en que, bueno, ya se tenía que decidir qué iba a pasar con Elizabeth.
Y el papá, pues, como ya te dije, mijita, tú te vas a ir a trabajar a mi oficina, ¿no? Vas a ser mi secretaria. Eh, y ella dijo, de ninguna manera, no y no. Y entonces el papá, imagínate a esa edad, repito, eres mujer, estás en una provincia muy tradicional, ¿no? Muy tradicionalista, muy conservadora. En una época muy conservadora para todas las mujeres y que tú te le pongas al brinco a tu papá y digas que no, que tú quieres ir a la universidad y que de ninguna manera vas a ser su secretaria, pues realmente ahorita, yo creo que aún ahorita en muchos ambientes podría ser eso algo así inimaginable. Imagínense en esa época, en esas circunstancias. Y el papá le dijo, pues si no vas a ser mi secretaria, te me vas de empleada doméstica. Y ella dijo, pues me voy de empleada doméstica y así lo hizo. Ella decía que prefería hacer eso que sacrificar lo que su alma anhelaba, ¿no? Fue a trabajar de empleada doméstica y fue muy explotada. Trabajó con una persona que no la daba de comer, que la trataba súper mal. Y cuando esa Navidad, la Navidad siguiente, ella llegó con su familia de visita y la vieron en los huesos y se dieron cuenta pues de que le estaban explotando horrible, que no le daban de comer y todo. El papá se ablandó un poquito y le dijo, ok, si tú consigues otro trabajo en un periodo que le puso un límite de tiempo, va, no vas a ser mi secretaria. Pues ella se puso la pila y cuenta así cómo entró a trabajar de asistente en un instituto de investigaciones bioquímicas, donde fue muy feliz, donde me encanta que algo que platica es que el que iba a ser su jefe le dijo, oiga, usted sí, lo que sí, tiene que traer su propia bata. Y ella dice, oh Dios, se le rompe el corazón diciendo, ¿qué voy a hacer? No tengo bata. Y en eso el médico le dice, está bien, no, no importa, el del laboratorio, yo te puedo dar tus batas. Y dice, ella lo recuerda así como en ese momento, al día siguiente, llega y encuentra 3 batas colgadas con su nombre bordado. Y para ella eso fue, wow, tengo mi bata, ¿no? Trabajó mucho tiempo en ese instituto hasta que el instituto quebró, lamentablemente. Y nuevamente el papá le dice, pues tienes 3 semanas para conseguir trabajo o te me vienes de secretaria. Y entonces pues ella se aplicó y consiguió un trabajo en un instituto dermatológico en Zúrich y se sintió muy orgullosa de poderle decir a su contratante, yo traigo mi propia bata, porque ya llevaba la bata del laboratorio anterior. También en algún momento se fue a trabajar como voluntaria, dijo, me quiero ir de voluntaria a ayudar a los refugiados. Eh, Eso era una inquietud que ella siempre tuvo y su papá le dijo, si tú te vas de voluntaria a Polonia, te olvidas de esta familia. ¿Y qué creen que hizo? Pues se fue de voluntaria a trabajar. Esta etapa donde ella está trabajando voluntaria tiene anécdotas hermosas, hermosas, por eso les digo, lean el libro. Y cuando regresa su papá la desconoce y fue algo muy tremendo, pero sin embargo ella no se da por vencida, no o sea, lo entiende y dice, bueno, pues yo entiendo, él me lo advirtió y yo lo asumo. Y finalmente, pues ella sigue adelante su vida en condiciones siempre precarias porque no contaba con el apoyo de sus papás. Su mamá, aunque su mamá hubiera querido apoyarla, pues la mamá sí no podía ponérsele al tú por tú al papá. Y, y pues lo apoya en lo que puede, pero realmente ella tiene que aprender a valerse por sí misma y hasta que por fin en 1950 logra su sueño de aplicar para ser médico. Bueno, pues la verdad es que la idea de ella en un principio, pues era trabajar con niños, ya saben, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Ella cuenta que conoció a Jung, a Carl Jung, al famoso psiquiatra que dejó sentadas varias bases para la vida en la terapia hoy en día y la vida psiquiátrica y toda la psiquiatría moderna, pero dice que, ay, no, como era psiquiatra, como que no se le quería ni acercar, ¿no? Así como que le sacaba la vuelta. Aunque más tarde fue un médico que le influenció mucho. Ella no quería, de ninguna manera le pasaba por la cabeza ser psiquiatra. Imagínense que en algún momento también por su labor como voluntaria participó en un evento donde conoció a Gandhi, ¿no? Y ella estaba emocionadísima y se le acercó para pedirle un autógrafo y Gandhi le dijo,
Not now, not now, ahorita no, ahorita no. Y ella así toda desilusionada. Y entonces Indira Gandhi, la hija de Gandhi, le dijo, no te preocupes, dámelo, yo te consigo el autógrafo. Y se lo consiguió. Y entonces ella cuenta que siempre en sus firmas de libros recordaba este momento. Y entonces dice, por más cansada que yo estuviera, si alguien se me acercaba a pedirme una firma, me aguantaba las ganas de decir not now. Y siempre firmé, porque se acordaba mucho la desilusión que le dio que Gandhi le negara un autógrafo. También algo muy curioso que cuenta es que en la universidad, cuando estaba estudiando medicina, vio a un chico ahí muy guapo y todas dijeron, wow, mira estos chavos qué guapos. Y entonces ella vio a uno y dijo, con ese me voy a casar. ¿Y qué cree? Pues que con ese se casó. Efectivamente, se casó y formó un hogar finalmente. Y en algún momento vino a vivir a América, les recuerdo que ella estaba en Europa, en algún momento vino a vivir a América con su marido y, y empezaron una vida aquí también, pues luchando siempre pues para salir adelante y cuenta en algún momento pues como su primer embarazo desafortunadamente no llegó a término y a pesar de que habla de lo desafiante y lo triste que eso fue para ella, fíjense con qué frase tan sabia termina este relato sobre su embarazo que no llegó a término. Dice, es posible que no obtengamos lo que deseamos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. ¿Qué tal con esa frase? Es posible que no obtengamos lo que deseamos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y bueno, pues dentro de los trabajos que pudo conseguir, también trabajó con enfermos mentales, trabajó con muchas mujeres que desafortunadamente pues padecían de adicciones, pero muchas veces esas adicciones eran creadas por el mismo tratamiento a que eran sometidas. Entonces ella decía, no, bueno, es que no es necesario tenerlas dopadas todo el tiempo. Obviamente siempre estuvo en pugna con los médicos hombres, que aparte, pues por ser médico mujer, pues no le hacían mucho caso, y, y sin embargo logró sacar adelante a muchas mujeres, ¿no? También empezó a trabajar con moribundos en algún momento y se daba cuenta, ahí fue cuando se empezó a sensibilizar mucho en cómo todos le sacamos la vuelta al tema de la muerte. Se daba cuenta de que los médicos iban y así como que le voy a tomar la presión, ya le tomó la presión, adiós. Le voy a dar su medicina, adiós. O sea, los médicos, todo el personal de salud en general, este tema de lidiar con moribundos era algo muy difícil y muy desafiante y lo que hacían era sacarle la vuelta, ¿no? Entonces, ella se daba cuenta que nadie era capaz de responder estas preguntas, decir, bueno, se lo decimos que va a morir, sabrá que va a morir, soy capaz de oírlo, soy capaz de, como enfermo, ¿no? Soy capaz de escuchar que voy a morir, soy capaz de escuchar que mi enfermo va a morir. Se dio cuenta cómo era muy difícil para todos lidiar con las respuestas a estas preguntas y que realmente lo que hacía que el médico, el personal médico fuera tan frío con los desahuciados, pues era el miedo de enfrentarse al final a su propia fragilidad, de cómo al final los que no queremos hablar de ese tema, los que le sacamos la vuelta, es porque no queremos enfrentarnos a nuestra propia fragilidad, no queremos enfrentarnos a pensar en nuestra propia muerte, ¿no? Que el hecho de ver que alguien más está yendo me confronta a mí con el hecho de que pues también mi vida aquí pues tiene un tiempo que va a llegar a su término en algún momento. Y bueno, aquí me puse una nota de leerles un párrafo que seguramente debe de estar muy bueno, ¿verdad? Así que aquí sí me van a permitir que les lea este pedacito. Y dice, sé muy poco sobre la teoría de la reencarnación. Siempre he tenido la tendencia a relacionar la reencarnación con personas de la nueva ola que explican sus vidas anteriores en una habitación llena de incienso. Ese no ha sido mi tipo de educación. Me siento a gusto en los laboratorios, pero ahora sé que existen misterios de la mente, la psique y el espíritu
que no se pueden investigar al microscopio ni con reacciones químicas. A su tiempo sabré más. Con el tiempo lo comprenderé. Eso lo escribió ella cuando estaba trabajando con moribundos y vaya que lo comprendió. Cuenta que pues empezó a hablar en sus conferencias. La primera vez que tuvo la oportunidad de dar una conferencia decidió hablar sobre la muerte y sobre el proceso de la muerte, ¿no? Sobre todos esos procesos. Y, y, y en su afán de saber, ella se puso a hablar más con los moribundos, a tratar de entender qué era lo que vivían, qué era por lo que estaban pasando, qué pasaba por su cabeza. Y en ese entonces encontró una chica de 16 años, hermosa, que, que decidió llevar a su conferencia para que hablara frente a todos estos científicos, que todo lo veían así como científicamente, y que ella de una forma humana y real expusiera cuál era su sentir. Y la llevó y ella desde su silla de ruedas con un vestido bonito que se puso, se arregló, dijo, ¿por qué no me quieren oír? Yo quiero hablar de esto. Yo sé que me voy a morir. ¿Por qué no me quieren oír? Necesitamos que nos escuchen. Y la comunidad médica se le vino encima a ella, a Elizabeth, porque cómo era posible que fuera tan morbosa de poner ahí a una chica a hablar de estos temas. Pero pues obviamente Elizabeth no se arredró, no fue para ella un tema así como de que ella decidió seguir adelante con sus investigaciones. Y aquí viene una anécdota que seguramente ustedes han visto en forma de publicación de Facebook por ahí o así, son de esas que andan luego circulando. Ella se dio cuenta que había una encargada de limpieza, una encargada de limpieza, ni siquiera era enfermera, que entraba en los cuartos de los enfermos y se daba cuenta que cada que esta encargada de la limpieza, que era una mujer negra, ¿no? Eh, cada que ella entraba a la habitación de un moribundo a limpiar y salía, se daba cuenta que la actitud y el semblante y el ánimo de ese enfermo cambiaba. Se daba cuenta que así, a lo mejor si alguien estaba renuente a tomarse su medicamento, pues salía ella y ya se lo tomaba y todo. Entonces un día dijo, ¿qué hace con mis pacientes? Y la mujer dijo, no, pues nada, yo limpio. No, ya, en serio, ¿qué hace? Entonces dice que ella lo que empezó a hacer es que cada que ella entraba también. Y entonces se estaban observando mutuamente de, a ver, ¿qué estás haciendo? Y así se dio cuenta que lo que ella hacía era hablar con ellos. Hablar, nada más hablar. Y un día ella le dijo, es que yo no le tengo miedo a la muerte. Entonces yo hablo con ellos y los escucho. Y lo que hizo Elizabeth fue nombrarla su ayudante. ¿Qué tal? Dejó de ser una empleada de limpieza para volverse su ayudante. También se empezó a dar cuenta de que había, por ejemplo, un médico que cada que salía, o sea, que llegaba el médico muy feliz a cumplir con su turno y cada que terminaba su turno se iba encorvando y se iba encorvando y se iba encorvando. O sea, cada que salía de una habitación se iba encorvando más. Hasta que una vez una enfermera habló con él y le dijo, doctor, esto debe de ser muy duro para usted, ¿verdad? Y el doctor se soltó y le dijo, es que yo hago lo mejor que puedo. A mí me enseñaron en la universidad a ayudar a la gente a vivir, pero todos se me mueren, todos se me mueren. Pues porque era un ay, ¿cómo se llama esto? Un área de un pabellón, esa era la palabra que buscaba. Era un pabellón pues de gente desahuciada. Entonces para el médico eso era muy frustrante y muy doloroso saber que finalmente él no iba a poder salvar a ninguno. Y era algo que nadie había hablado, que él no hablaba, ¿no? Entonces todas esas cosas las empezó a detectar Elizabeth. Entonces quiero leerles otra parte que aquí señalé que era importante leer. Y fíjense cómo dice que después de hablar con todos los enfermos que acababan trascendiendo, con todos los enfermos moribundos que ella fue tratando, dice, las lecciones enseñadas por cada una de estas personas se resumían en el mismo mensaje. Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho
ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Pausa para que se limpien la lágrima. Y bueno, pues finalmente, como les digo, ella siguió adelante con sus investigaciones hasta que en algún momento trabajó en un hospital donde se enseñaba teología. Hubo un sacerdote que estaba muy dispuesto a trabajar con ella en estos procesos. Ahí fue cuando ella empezó a desarrollar su teoría sobre las fases del duelo, que hasta hoy pues todos los especialistas en el duelo y todos los psicoterapeutas y psicólogos y pues, que hasta hoy se usan, que pues si quieren ustedes en alguna clase posterior vamos a hablar de las fases del duelo. Ella los empezó a desarrollar y en algún momento este sacerdote pues decidió que ya no iba a trabajar o por alguna razón lo trasladaron, la verdad no me acuerdo, pero ella se quedó sola. Se quedó sola y pues fue ya muy difícil para ella, porque como les digo, su labor no era una labor que todo el mundo dijera, oiga, pero qué interesante, qué bueno que está usted trabajando en esto, ¿no? Al contrario, decían, bueno, para mucha gente era muy difícil lidiar con lo que ella estaba haciendo y además les digo que su carácter nunca fue así muy conciliador, ¿verdad? No, no, no estamos hablando de eso, no. Entonces era pues aún más complicado, siendo mujer, repito, ¿no? Y en estos tiempos que a ella le tocó. Trató con una paciente, una moribunda también, que era la señora Schwartz. La señora Schwartz fue alguien muy relevante porque también no tenía miedo a la muerte, porque también compartió con ella todos los procesos, lo que ella sentía, ¿no? Al saber que estaba próximo su momento de trascender. Y finalmente, bueno, la señora Schwartz trascendió cuando ella todavía estaba con el sacerdote este que les platico. Y, y ella cuenta que en algún momento de todo su trabajo ella dijo, no, ya no puedo, ya no voy a hacer esto. O sea, de verdad es muy difícil lidiar pues con todo el prejuicio, con todos los obstáculos que me ponen, con todas las piedras que me ponen en el camino. Este, bye, ya me doy. Y entonces ella cuenta que se dirigía a decirle, pues a quien le tenía que decir, que ya, ¿sabe qué? Ganan ustedes. Me rindo, renuncio, ya me voy. Y cuenta, y, y les digo, me encanta porque aunque ella siempre manifiesta en su autobiografía que es alguien que creen en un ser superior, ¿no? Pero de alguna forma ella es muy pragmática. Ah, bueno, lo que se me había pasado contarles es que al final ella acabó estudiando psiquiatría. O sea, todas estas cosas de la vida que la fueron llevando y detectando cómo la gente vivía ciertas cosas, ayudando a mujeres, ayudando, y decidió finalmente ser psiquiatra. Entonces, bueno, pues imagínense, psiquiatra es absoluta y totalmente una profesión muy científica, ¿no? No es nada holístico, no es nada, no, no, no. Y ella sí tenía mucho a pesar de todas estas experiencias y de su fe en un ser superior, ella era de cierta forma alguien, ¿cómo les diré? Como muy pragmática, como muy concreta, muy práctica, ¿no? Por algo salió adelante de todas las cosas duras que vivió. Entonces, cuenta que cuando se dirigía ya a renunciarle a quien le tenía que renunciar, esta persona se mete al elevador y en ese momento, o sea, cuando ya estaba a punto de decirle, espérese, no cierre las puertas porque quiero hablar con usted, en ese momento se aparece entre ella y el jefe, que estaba ya en el elevador, la señora Schwartz, quien ya había muerto. Pero ella cuenta que la ve y que le dice, doctora Kubler, vengo a hablar con usted, espérese, no renuncie. Y que ella se queda así fría y dice, ay, yo conozco a esta mujer, ¿de dónde la conozco? ¿De dónde? Y que ella le dice, por favor, necesito hablar con usted, por favor. Y entonces, y que ella dice, pero ¿quién es usted? ¿Qué hace así? ¿Qué hace aquí? Y dice que su jefe, que ya estaba en el elevador, volteó y se le quedó viendo porque la vio hablando con alguien, pero no vio con quién. Dice, debe haber pensado que estaba yo loca. Y Y que le dijo, pero ¿quién es usted? Por favor, doctora Kübler, tengo que hablar con usted. Por favor, no renuncie. Ok,
vamos a mi oficina y pues no renunció. El jefe se fue, se cierran las puertas del elevador y llegando a la oficina, ella ve y dice, es la señora Schwartz. La reconoce y le dice, pero ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí? O sea, bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a lo mejor a mí en una de esas me pasa algo así, yo me voy para atrás, ¿no? Pero ella lo cuenta y dice, ¿cómo? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿No? Y entonces, porque para esto la señora Schwartz fue la primera que le contó y la primera que tuvo una experiencia de vida después de la vida. Antes de trascender, ella le contó que pues como que había muerto, pero al morir, al estar clínicamente muerta, la señora Schwartz se había despegado de su cuerpo, le había descrito con toda claridad estas historias que hoy ya, gracias al trabajo de Elizabeth Kubler, estas historias ya ahora ya muchos las hemos escuchado, ¿no? De gente que al morir se desprende de su cuerpo, que desde arriba está viendo a los médicos tratando de resucitarla, que puede ver en la sala de al lado a sus parientes llorando. La señora Schwartz vivió una experiencia así. Se lo cuenta a Elizabeth Kubler y al sacerdote, y bueno, eventualmente la señora Schwartz de todas formas muere y, y ella regresa y estoy tratando de buscar, sí, aquí está, dice, doctora Ross, he tenido que volver, doctora Ross le decía, no doctora Kubler, doctora Ross, he tenido que volver, ¿le importaría si fuéramos a su despacho? Le dice el fantasma de la señora Schwartz. He tenido que volver por dos motivos. El primero, para agradecerles a usted y al reverendo Gaines todo lo que han hecho por mí. Dice, yo toqué mi pluma, los papeles y la taza de café para comprobar que eran reales. Sí, eran tan reales como el sonido de la voz de la señora Schwartz. Pero el segundo motivo ha sido para decirle que no renuncie a su trabajo sobre la muerte y la forma de morir. Todavía no. La señora Schwartz se aproximó al costado de mi escritorio y me dirigió una sonrisa radiante. Eso me dio un momento para pensar. ¿Es este un suceso real? ¿Cómo sabía que yo pensaba renunciar? ¿Me oye? Su trabajo acaba de empezar. Nosotros le ayudaremos. Sí, la oigo. De pronto presentí que ella ya conocía mis pensamientos y todo lo que iba a decirle. Decidí pedirle una prueba de que estaba realmente allí. Le pasé una hoja de papel y una pluma y le pedí que escribiera una breve nota para el reverendo Gaines. Ella escribió unas palabras de agradecimiento, o sea, escribió, ¿eh? ¿Está satisfecha ahora? Me preguntó. Francamente yo no sabía lo que sentía. Pasado un momento la señora Schwartz desapareció. Salí a buscarla por todas partes. No encontré nada. Volví corriendo a mi despacho y estudié detenidamente la nota, tocando el papel, analizando la letra, etcétera. Pero entonces me detuve. ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué continuar haciéndome preguntas? Como he comprendido desde entonces, si la persona no está preparada para las experiencias místicas, nunca va a creer en ellas. Pero si está receptiva, abierta, entonces no solo las tiene y cree en ellas, sino que alguien puede cogerla y suspenderla en el aire con un pulgar y va a saber que ese alguien es absolutamente real. De pronto, lo último que deseaba en el mundo era dejar mi trabajo. Sabía que la señora Schwartz me había impedido cometer un terrible error. Le envié una nota al reverendo y él todavía la tiene, que yo sepa, en ese entonces él todavía la tenía, ¿no? Entonces, ahí fue donde Elizabeth Kubler-Ross, quien hasta entonces ya había trabajado con moribundos, había estudiado los procesos del duelo, empezó a investigar también las experiencias de los pacientes de vida después de la muerte. Y que yo sepa, y alguien si hay por aquí que me pueda corregir, creo que ella fue la primera, junto con la gente que después también empezó a trabajar, que empezó a registrar ese tipo de experiencia de una forma seria, a partir de una, digamos, una visión más científica, más metodológica, desde los puntos de vista de una psiquiatra, ¿no? Entonces, ahora sí les voy a platicar de cómo son esos procesos y quiero que sepan que la siguiente semana, porque esta clase, la siguiente clase estaba programada para en 15 días, pero bueno, les adelanto que en 15 días va a haber una charla en conciencia, porque ese sábado no va a poder haber charla,
Va a ser en 15 días la charla en conciencia, entonces la siguiente clase va a ser en 8 días de estos temas. Y, y me impresiona porque al final quienes han registrado estos eventos, estas experiencias, pues coinciden totalmente. Y les voy a describir cómo estudió y cómo anotó y registró la doctora Elizabeth Kübler-Ross las experiencias de vida después de la muerte. Se divide en 4 fases. La primera fase es justamente cuando la gente sale volando, sale flotando de sus cuerpos. Es cuando estos desprendimientos, que mucha gente que ha vivido estas experiencias no pasa de allí. Mucha gente solo vive esta parte, ¿no? Entonces, cuando se desprenden de su cuerpo, cuando desde arriba ven lo que está pasando, cómo los doctores los están tratando de traer de vuelta, eh, es importante mencionar que en esta fase ellos experimentan salud total. O sea, si era una persona ciega en vida, cuando se desprende de su cuerpo se da cuenta que ve. Si era sorda, se da cuenta que oye. Si le dolía algo, se da cuenta que está libre de todo dolor. Entonces, en esta primera fase se experimenta salud y bienestar completos y tienen la capacidad de ver lo que está pasando ahí mismo e incluso en la sala de junto, lo saben, lo perciben, lo sienten. Ujú. En la segunda fase siguen desprendidos del cuerpo, pero también viene la parte en que se mueven a la velocidad del pensamiento, ¿no? También en esta fase ya ven a sus ángeles guardianes, ven a familiares, ven amigos, gente que, o seres que les son familiares que vienen aquí a ayudarlos a que no se saquen mucho de onda, ¿verdad? Con este proceso. Los niños describen que ven a sus compañeros de juegos, que en realidad son los ángeles, o sea, por lo que ella documenta, dice, no, son ángeles, pero los niños los perciben como compañeritos de juego. Y en esta fase ellos tienen una capacidad de telepatía tremenda. Es cuando cobran conciencia de que se han separado ya del cuerpo, de que ha llegado su momento de trascender, y empieza esta parte de, uy, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis papás? Entonces tienen la capacidad de con el pensamiento trasladarse a donde están ellos en esta segunda fase. De a la velocidad de la luz transportarse a donde ellos estén. Y es cuando muchas veces la gente, los familiares hablan de que es que yo vi pasar a mi mamá, vi pasar a mi papá, lo sentí, me habló, porque en esta segunda fase, donde se han desprendido ya del cuerpo, es cuando toman conciencia del dolor que puedan vivir sus seres queridos y van y los consuelan. En la tercera fase, guiados por sus ángeles, entran por el famoso túnel, que todos hemos oído hablar del túnel. Es importante mencionarles, chicos, la gente, de acuerdo a las investigaciones de Elizabeth Kübler-Ross, ella habló, reitero, habló con gente que había vivido, que regresaba de la muerte, porque eran gente que en algún momento se declaró clínicamente muerta, pero que regresaron, ¿no? Y registrando sus experiencias, todos coincidieron en que estas eran las etapas. No todos pasaron por todas las etapas. Hubo quien se quedó en la primera etapa, hubo quien llegó hasta la 3 y así. Esto es importante. Entonces, bueno, en la tercera fase, pues ya guiados por sus ángeles, por seres de luz, entran por un túnel o una puerta de paso al final de la cual se ve una luz muy brillante. Lo que sienten en ese momento, describen todos, es paz, tranquilidad, amor arrollador, así sienten un amor tremendo por todos lados. Eh, los que han vivido esta experiencia y han regresado, dicen que se dan cuenta que lo único que tiene sentido en esta vida y que lo que mueve al mundo es el amor, porque ahí lo experimentan. Y es algo pues hermoso. Entonces, eh,
Bueno, sí, y también dice que también se les permite de repente, pues sí, estar antes del túnel, estar con sus familiares, eso ya se los había dicho, incluso en los servicios funerarios y todo eso se les permite, ¿no? Entonces, bueno, hay quien ve en lugar del túnel un paso de montaña, un hermoso riachuelo, lo que crean con su energía psíquica que les resulte más agradable y que les pueda calmar más, ¿no? Pero lo que no cambia es que sus ángeles van con ellos y que al final del camino hay una luz radiante que los ilumina y que los guía. También en esta tercera fase es muy común que sientan entusiasmo, paz, tranquilidad y la expectación y la sensación de llegar a casa por fin. La luz, decían, era la fuente última de la energía del universo. Algunos lo llamaban Dios, otros decían que era Cristo, otros decían que era Buda, de acuerdo pues a lo que vivieron en esta vida, ¿no? Terrenal. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa, se hallaban envueltos por un amor arrollador, la forma más pura de amor. Y dice, después de escuchar a millares y millares de personas explicar este viaje, comprendí por qué ninguna quería volver a su cuerpo físico. Ujú. Pero estas personas que volvieron decían que esa experiencia había influido profundamente en sus vidas. Algunas habían recibido gran conocimiento, algunas vuelto con advertencias proféticas, otras con nuevas percepciones, pero todas habían hecho el mismo descubrimiento. Ver la luz les había hecho comprender que solo hay una explicación del sentido de la vida y esa es el amor. ¿Ok? La cuarta fase está muy buena, chicos. La cuarta fase es cuando se encuentran en presencia de la fuente suprema. Léase Dios o como cualquiera lo haya, digamos, aprendido a visualizar en esta vida. Se experimenta ahí la unicidad, la sensación de que eres parte de un todo, de que te fundes en un mar de amor, ¿no? Pero ahí también es donde se hace la revisión de la vida que acabas de dejar. Chan, chan. Y bueno, en ese estado la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia. Se le hacía comprender los motivos de todos sus pensamientos, decisiones y actos y veía de qué modo eso había afectado a otras personas, incluso a desconocidos. Veía cómo podría haber sido su vida, toda la capacidad en potencia que tenía y que no usó. Se le hacía ver que las vidas de todas las personas están interrelacionadas, entrelazadas, que todo pensamiento o acto tiene repercusiones en todos los demás seres vivos del planeta a modo de reacción en cadena. Dicho sea de paso, pues esto lo sabemos por muchas disciplinas espirituales, ¿no? Y bueno, ahí se confirmaba con las experiencias que esta gente adquiría. Mi interpretación de Elizabeth Kubler dice, mi interpretación fue que esto sería el cielo o el infierno, o tal vez ambos. Pues sí, o sea, imagínate, te enfrentas con lo que hiciste, las consecuencias de lo que hiciste, cómo esto afectó para bien o para mal, y pues seguramente puede ser un cielo o puede ser un infierno de repente, ¿no? El mayor regalo que hizo Dios al hombre es el libre albedrío, pero esta libertad exige responsabilidad, la responsabilidad de elegir lo correcto, lo mejor, lo más considerado y respetuoso, de tomar decisiones que beneficien al mundo, que mejoren la humanidad. En esta fase se les preguntaba a las personas, y hago pausa para que presten atención a esta pregunta tan potente, y sería tan bueno que todos nos la hiciéramos. Hace poco tomé una clase de Kabbalah y hacían un planteamiento parecido y decían que nos lo hiciéramos cada semana. Yo diría, cada que te despiertes, ¿no? Cada que te vas a dormir. La pregunta que te hacen en esta cuarta fase, cuando estás frente a la fuente suprema, es, ¿qué servicio has prestado? Esa era la pregunta más difícil de contestar. Les exigía repasar las elecciones y decisiones que habían tomado en la vida para ver si habían sido las mejores. Ahí descubrían si habían aprendido o no las lecciones que debían aprender, de las cuales la principal y definitiva es el amor incondicional.
Y ya en este espacio, con una servidora, hemos hablado varias veces de lo que implica el amor incondicional. Si alguien por ahí tiene una duda de lo que es, chéquense las clases y si no, pues igual y también podemos hacer una clase sobre eso. Ay, sí, como es tan fácil hablar de eso en una hora, ¿verdad? La conclusión básica que saqué de todo esto y que no ha cambiado es que todos los seres humanos, al margen de nuestra nacionalidad, riqueza y pobreza, tenemos necesidades, deseos y preocupaciones similares. En realidad, nunca he conocido a nadie cuya mayor necesidad no sea el amor en general, el verdadero amor incondicional. Esta se puede encontrar en el matrimonio o en un simple acto de amabilidad hacia alguien que necesita ayuda. No hay forma de confundir el amor, se siente en el corazón. Es la fibra común de la vida, la llama que nos calienta el alma, que da energía a nuestro espíritu y da pasión a nuestra vida. Es nuestra conexión con Dios y con los demás. Toda persona pasa por dificultades en su vida. Algunas son grandes y otras no parecen tan importantes, pero son las lecciones que hemos de aprender. Eso lo hacemos eligiendo. Yo digo, o sea, Elizabeth Kubler dice, que para llevar una buena vida y así tener una buena muerte, hemos de tomar nuestras decisiones teniendo por objetivo el amor incondicional y preguntándonos, ¿qué servicio voy a prestar con esto? ¿Ok? Eh, para cerrar esta clase, quiero contarles muy brevemente lo que sigue pasando en este libro, que como les digo, es La Rueda de la Vida, que yo se los recomiendo muchísimo. Miren, aquí está, aquí está. Ujú. Entonces, este libro, que es su autobiografía, es el que hemos estado revisando hoy. Quiero platicarles lo que sigue. En el libro, pues es una narración de cómo ella cada vez se mete más a estudiar estos fenómenos paranormales, estos fenómenos de vida, experiencias de vida después de la muerte. Y eso la lleva, y saben, hay una parte de este libro que es como mi menos favorita, pero respeto tanto a esta mujer por haberlo escrito, porque ella cuenta cómo en esta búsqueda finalmente fue a acabar con gente que hacía esta onda de, eh, que eran como psíquicos y que hacían onda de medium y que no sé qué, y que finalmente sí acabó enredada en un lugar donde fueron acusados y tuvieron problemas legales, la gente que lo hacía, no ella, digamos pues de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que pueden pasar cuando te metes con alguien que no es de luz y que te está haciendo creer que estás viviendo una experiencia de canalización y de mediunidad y todo. Esa parte es como mi menos favorita del libro. Sin embargo, yo le respeto mucho a ella que lo haya narrado, porque creo que nos sirve también para quienes andamos en nuestra búsqueda espiritual y a quienes le gusta saber de estos temas y que se anda metiendo aquí y allá y como la misma Caridad lo ha dicho en sus videos, ¿no? De repente pues andamos metidos en todos lados porque queremos saber de todo y así, y eso también tiene su riesgo. Y ella le pasó a Elizabeth Kubler y me encanta que lo haya platicado. Se me hace muy honesto porque finalmente era su autobiografía suya de ella que ella estaba escribiendo, ¿saben? O sea, para ella hubiera sido muy fácil, esto no pasó nunca, nadie tiene por qué saberlo, pues qué, ¿no? Sin embargo, lo platica. Y entonces también en esa parte que platica cuenta como mucha gente la empezó a buscar. Doctora, yo sé que usted investiga sobre estas cosas, por favor. Este, ay, perdónenme chicos que son esto. Y es que lo puse para que supiera yo cuando ya le tengo que empezar a cerrar al tema. Si no, yo me sigo aquí 3 horas. Entonces, en ese momento, en una parte del libro habla de cómo alguien llega y le enseña una foto. Y les quiero compartir esto, ¿no? Que alguien llega y le dice, mire, mire, doctora, esta foto, y que ella ve la foto y es un hada. Y yo les quiero platicar, compartir, ¿verdad? Que yo tiene mucho tiempo que yo tenía esta conexión, o sabía, o sentía que asumía esta conexión con los angelitos, ¿no? Pero de verdad en mi imaginario mental las hadas, pues no era algo que yo, pues no, o sea, no lo incluía en mi, pues bueno, es que no lo quiero decir porque se me vayan a enojar, Adidas.
Pero pues sí, yo no creía en las hadas, ni pensaba en eso, ni nada. O sea, eso era como otro rollo para mí. Y me acuerdo que cuando llegué a esa parte del libro, cuando que dice, es una hada, ay no, les digo que de por sí era mi parte menos favorita del libro. Y luego cuando llega eso dije, no, 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 bueno, ahora sí ya la perdimos. Qué barbaridad también que íbamos, este libro ya no me está gustando. Qué cosa, cómo es posible. Sí lo acabé de leer, afortunadamente. Pero parte que lo acabé de leer es porque después de eso tuve una manifestación con las hadas tremendísima, tremenda. Pues al grado pues que sí, la verdad es que ahora trato de tener un contacto con ellas constante y que yo sé que ellas también me ayudan mucho, igual que mis angelitos. Esto pues es muy mío, nunca lo había dicho así como en los videos, ni siquiera en las entrevistas con Cari, pero pues así fue. Fue muy chistoso porque de verdad fue de que estaba leyendo y yo, ay, no, no puede ser, o sea, ahora también que íbamos, carambas, y ahora nos sale con que las hadas, ¿cómo es posible? Y pues tómela, que las haditas vienen y me hacen, pues, ¿qué te cuento? Que sí estamos aquí y aparte te ayudamos, mija? Así que más respeto. Sí, ya sé, mi Moni, Mon Godínez, incrédula mujer, sí, pues sí, me sapearon mis haditas, cómo no, pero bien lindas, porque sí se han hecho muy presentes. Entonces, pues a eso y a muchas otras cosas más que otro día les platico, me ayudó este libro. Y quiero compartirles una reflexión muy importante que hace Elizabeth Kubler y que les dije al inicio de esta charla y que quiero retomar. Cuando la lección se aprende, el dolor se acaba. Eso lo dice ella en su autobiografía y quiero que lo tengan muy en cuenta porque en muchas disciplinas, incluido Kabbalah, ¿no? Se habla de cuando no superas tu lección, va otra oportunidad, acuérdense que siempre hablamos aquí de oportunidades, va otra oportunidad de que crezcas en esa parte tuya, ¿no? De que crezcas esta parte que todavía no tienes muy bien aprendida. Son oportunidades. Si en esta oportunidad no lo aprendiste, no te preocupes, ahorita te ponemos amorosamente, te vamos a dar otra oportunidad. Y si no, pues otra oportunidad. Y si no, pues será en la siguiente vida otra oportunidad y así. A pesar de que ella sabía de que ella era médico, su mamá un día le dice, y mi hijita, pues pues con eso de que pues finalmente estudiaste por cierto, epílogo, cuando ella finalmente entra a la facultad, su papá se alegra con ella y la celebra y finalmente acabó teniendo ya por fin una buena relación con sus papás, se la aceptaron, ya que vieron que sí fue de veras y que logró entrar a la facultad de medicina, la aceptaron. Y entonces un día la mamá le dice, oye, mijita, pues tú que eres médico, pues yo te pido que el día de mañana, si yo llego a estar muy enferma, tan enferma que no tenga remedio y todo, pues tú me vas a ayudar a bien morir, ¿no, mamá? No, 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 hija. Y entonces Elizabeth le responde a su mamá, mamá, si eso llega a pasar algún día, yo te voy a ayudar y voy a hacer por ti lo que hago por todos mis pacientes, ayudarlos a vivir hasta que llegue el momento de su muerte. Elizabeth Kubler no creía en la eutanasia. No creía en la eutanasia porque ella estaba convencida de que estamos aquí para aprender nuestras lecciones y que cuando hemos aprendido, por fin nos cae el 20 de nuestra lección importante que tenemos que aprender, nos vamos. Su mamá efectivamente llegó a estar en cama, llegó pues a depender, no me acuerdo, creo que también fue un stroke, lo que tuvo un derrame cerebral y la dejó en cama dependiendo de la gente y entonces ella se da cuenta que la lección que tenía que aprender su mamá era dejarse cuidar. Se da cuenta que su mamá siempre cuidó de todos, como muchas mamás, ¿no? Que se creen superwoman, que cuidan a todos, que no dejan que nadie las cuide a ellas, y no, no nada más mamás, muchas mujeres, ¿no? Que somos así. Entonces la vida puso a la mamá en una situación en que ella tenía que recibir cuidados de alguien más, porque tenía que aprender a recibir. Así lo entendió Elizabeth Kubler en esa sabiduría que ella tenía tan plain, ¿no? Tan así, tan básica, no tan básica, tan profunda, pero de una forma, ¿saben? Como tan, sin meterse en tanto rollo, ella lo sabía. Y la vida de Elizabeth Kubler termina en una cama también, y ella dependiendo de todo el mundo, porque le da el primer derrame y luego le da el segundo, y tiempo después, así sufrió varios derrames,
Y ella lo escribe en su autobiografía y dice, yo sé que estoy aquí porque yo no me... hay una palabra en inglés que no tiene una, no me gusta la traducción en español, es surrender, surrender, que es como rendirte, que te entregas, esa sería la traducción, ¿no? Yo sé que me debo de entregar, pero no, porque pues ella siempre fue muy así, muy calzonuda, ¿verdad? Perdón que lo diga así. Y yo sé, decía ella, que debo de aprender que pues que no soy tan fuerte y que a veces tengo que ser vulnerable y que a veces tengo que dejarme cuidar y depender de otra gente. Y esto para mí me enoja tanto depender de alguien, me da tanta rabia tener que depender de los demás. Yo que siempre hice lo que quise y luché por hacer lo que quería, aún por encima de muchas personas y muchas cosas. Y yo sé, ella describe que si estoy ahora en cama es porque tengo mucho coraje y sé que en el momento en que lo acepte y suelte ese coraje y acepte mi condición de depender y esté en paz con ello, sé que en ese momento voy a poder partir. Y se me hizo tan increíble que esta mujer tan fuerte, que logró tantas cosas, que vivió tantas cosas, que salió adelante tantas luchas, aún en su lecho ya de próxima a morir, estuviera peleándose, peleándose, pero al mismo tiempo entendiendo, yo sé que debo ya, flojita y cooperando, soltarme y aceptar y estar en paz con esta situación, ya no pelearme yo con esto. Y sé que en el momento que esté yo en paz y lo logre, me voy a ir. Eso se me hizo admirable de esta mujer, el hecho de saber y reconocer en ella cuál era su última lección por aprender. Finalmente, Elizabeth Kubler supongo que llegó a la aceptación y a la paz porque falleció, estuvo mucho tiempo ahí y aún en esa condición todavía escribió bastantes libros. Entonces yo les aconsejo, Lecciones de Vida es un libro que habla sobre todas las cosas que al final de tu vida te das cuenta que valían la pena y que no lo sabías antes hasta llegar a esta situación de estar al borde de la muerte. Lecciones de Vida es el libro en el que basa mi reto de 21 días para iluminar tu vida. Les recomiendo que lo lean. Les pero antes que nada, yo sí de verdad les diría, lean La Rueda de la Vida. Tiene tantas reflexiones sabias esta mujer en este libro, tantas, pero tantas. Y, me gusta que a pesar de que ella vivió tantas experiencias paranormales, porque al final ella también era un ser que tenía mucha sensibilidad, que era muy psíquica, no todos sus libros hablan de eso, ¿saben? Como que no se enfocó en eso. Entonces habla más sobre lo que eso nos trae a nosotros, cómo nos enriquece para darle sentido a nuestra vida, que es aquí y ahora en la que estamos y que es la que nos debe de importar, ¿no? Sin embargo, el saber que existen estas experiencias después de la vida, yo creo que también son de mucho consuelo para aquellos que han perdido un ser querido, que son de mucho consuelo para aquellos que están viendo cerca el momento de trascender. Y por eso quise compartirlo con ustedes hoy. Espero que esto les sea de mucho consuelo, de mucha ayuda, que si alguna de las frases lindas de ella que hoy dijimos les ayudan en algo, pues yo a mí me va a dar mucho gusto que se lleven alguna de estas frases que los enriquezcan para su vida terrenal hoy, aquí, ahorita, para que el día que les pregunten qué servicio has prestado, pues todos podamos responder algo, ¿no? Algo a nuestro favor. Y bueno, voy a leer los comentarios. Dice Anatul. Ah, Alma Tul, hola Alma, hola, gracias por compartir. No tengo la fortuna de leer a la autora del libro, pero ya la tengo en mi lista. Léela, por favor, y me cuentas qué te pareció. Mónica Godínez, así es, amiga, la vida da lecciones fuertes muchas veces y considero que es importante abrazar el proceso de la muerte como algo natural y que en otro momento y espacio volverás a ver a esas personas que se han ido. Totalmente, Mimón. Y Larisa dice, excelente clase, gracias, gracias. Ay, qué linda, qué bueno que te gustó, Larisa. Ojalá que te haya servido y ojalá que vayan y compren el libro. Esta es una mención no pagada, ¿eh? Es una mención no pagada, nadie me da comisión ni a conciencia por esto, pero de verdad es un libro hermoso y Lulu dice, muchas felicidades, querida Clau, feliz de escucharte. Ay, mi Lulu, te mando abrazos. Aprender y tener la inquietud de seguir con la lectura y cultura. Sí, totalmente. Eso es lo que yo quisiera, que de verdad,
Bueno, aquí les di un resumen, pero en serio que no tiene desperdicio leer esta autobiografía. Y pues, bueno, pues los invito a que la chequen. Ahora, también quiero nuevamente, de una forma compasiva, compartir con todos ustedes. Si bien es mi deseo que el conocer estas fases y el conocer estas etapas y el conocer sobre las experiencias después de la vida y el saber y estar con la certeza de que después de esta vida física nos espera algo y que pues nos volveremos a encontrar, también quiero manifestar mi empatía y mi abrazo solidario y amoroso con todos ustedes que les esté costando superar una pérdida y decirles que se vale. O sea, de verdad. Y como les dije, yo estoy pensando ahora, Mimón, por ahí vamos apuntándolo, una clase sobre las fases del duelo de acuerdo a Elizabeth Kubler. Eh, pero sí quiero que sepan que se vale, que aunque sepamos esto, es lógico que nos duela muchísimo, que he leído y hablaremos en esta nueva clase de eso, que aunque hayas visto con tus propios ojos cómo un ángel está recibiendo a tu ser querido, igual te duele, se vale, es humano, es lógico que nos duela, aunque sepamos que ahí está del otro lado esperándonos, se vale que de momento te cueste mucho trabajo, es un proceso muy, muy fuerte. Entonces, aunque esto lo estoy compartiendo para que de alguna forma esto le pueda servir de consuelo a quienes están experimentando una pérdida o a quienes tienen miedo de morir, pues no quiero que parezca que, bueno, entonces, ay, ¿para qué se ponen tristes, hombre? Si ya vieron que aquí dice que después de la vida, no, bueno, sí, pero sin duda es algo muy doloroso. Esto es, pues, para que nos ayude un poco en el proceso, ¿ok? Y dice Larisa, un abrazo desde Tabasco, saludos hasta Tabasco. Siempre en la comprensión de la vida y la muerte, pasando por un duelo en estos momentos. Mi vida, Larisa, te abrazo. Vamos a mandarle todos mucha luz a Larisa Priego. Ujú. Y, y bueno, pues la clase siguiente, que es en 8 días, perdón, Mimón, por ahí, apúntamela, ¿verdad? Vamos a hablar de otro autor maravilloso, conocidísimo por muchos, que también es psiquiatra y que él todavía lo tenemos en este mundo, el maravilloso Brian Weiss, que también ha estudiado y también, igual que Elizabeth Kubler, de casualidad, él no estaba buscando estudiar eso. Si se fijan, Elizabeth tampoco estaba buscando, ay, voy a ver qué hay después de la vida. No, no era su intención. La vida solita la fue llevando a estudiar esto y quiero recordarles su reflexión que hizo cuando era una niñita. Quiero descubrir la finalidad de la existencia. ¿Qué tal? Y pues se alineó totalmente su misión a eso. Y bueno, Brian Weiss, de quien vamos a hablar la próxima clase, también es alguien que no estaba buscando esto, que era absolutamente pragmático y la vida le puso enfrente la oportunidad de saber que hay algo después de la muerte y vamos a ver los descubrimientos que él hizo y su historia. La siguiente clase. Muchas gracias por haber estado aquí. Les invito a que compartan este video, por favor, compártalo, compártalo, no tanto por mí, sino por... ahí está. No tanto por mí, sino por esto. Compartan, por favor, este video. Ojalá que le pueda servir a mucha gente. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Cari, por dejarme dar esta clase. Gracias a los que se conectaron. Soy Claudia Angélica, estudiante de Kabbalah y angeloterapeuta y pues también aprendiendo mucho de la vida, igual que todos ustedes. Los quiero.